Para analizar las últimas noticias sobre Ucrania, tenemos con nosotros a Alejandro Linares. Él es periodista y analista internacional, quien forma parte del equipo de BPI TV y nos va a ayudar a aclarar este complejo panorama de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Alejandro, buenos días, bienvenido. El presidente Zelensky insistió en pedir una zona de exclusión aérea ante el Parlamento canadiense. ¿Por qué algunos países se oponen a esta solicitud? Bienvenido. Hola Marjorie, buen día para ti, buen día para la audiencia. Es un placer volver a estar con ustedes. La exclusión aérea es un tema complejo, es un tema bastante complejo, sobre todo para los países occidentales, porque implementar una zona de exclusión aérea o una zona de prohibición de vuelos sobre Ucrania implicaría para Occidente entrar en confrontación directa, en conflicto directo con Rusia. Para que la gente pueda entender lo que es una zona de exclusión aérea, hay que decir que todos los países, todos los estados tienen un territorio, un mar territorial, una plataforma continental y un espacio aéreo. Cuando se establece una zona de exclusión aérea sobre un país, es imposible, no solo el sobrevuelo de aviones comerciales sobre ese país, sino también el vuelo de aeronaves militares que pudiesen atacar a ese país. En el caso de Ucrania, se establecería una zona de exclusión aérea para evitar el vuelo de aeronaves rusas que ataquen objetivos ucranianos. Ahora bien, para que la zona de exclusión aérea se haga efectiva, al menos en el caso de Ucrania, aviones de potencias occidentales, concretamente aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tendrían que sobrevolar Ucrania para combatir, para derribar los aviones rusos que están perpetrando bombardeos sobre Ucrania. Pero además, los aviones de la OTAN tendrían que atacar defensas antiaéreas rusas, tendrían que atacar posiciones de misiles tierra-aire rusos, tendrían que atacar incluso aeródromos que estén en control de Rusia, bien en territorio ucraniano, bien en territorio de Rusia, y por eso es que implicaría entrar en conflicto directo con Rusia. El presidente Zelensky decía, no estoy pidiendo demasiado, estoy pidiendo un apoyo real que nos ayude a ganar. Háblame un poco acerca de cómo ha sido este apoyo por parte de los miembros de la OTAN y del gobierno de los Estados Unidos. ¿Consideran que desde el punto de vista de la diplomacia se han manejado hasta donde han podido? Veía que un analista decía que aplaudía que el gobierno de Joe Biden no hubiese enviado los aviones MiG ni tampoco hubiese participado de una manera activa porque hubiese entrado de manera directa como un país injerencista en este conflicto. ¿Consideras que lo que se ha hecho ha sido suficiente? Porque también vemos a un Boris Johnson diciendo que estamos dispuestos a hacer más y pudiésemos hacer más. A ver, definitivamente Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea pudiesen hacer más siempre y cuando tomen la decisión de actuar militarmente, de actuar en términos militares y siempre y cuando asuman el costo de ir a una guerra con Rusia. Por supuesto que pudiesen hacer más. Ahora, ¿cuál ha sido hasta este momento la posición de Occidente, la posición de Estados Unidos y la posición de la Unión Europea? Ha sido básicamente una posición de contención. El trabajo que ha estado haciendo tanto Estados Unidos como sus aliados en Europa es de contener el conflicto ruso-ucraniano dentro de las fronteras de Ucrania. Por esa razón, hasta este momento, hasta ahora, no se han enviado tropas occidentales a Ucrania.
solo se ha asistido logísticamente. Por esa razón también se ha reforzado la presencia de militares, se ha reforzado el armamento de la OTAN en los países que son miembros de la Alianza Atlántica y que limitan con Ucrania. Es decir, lo que Occidente está procurando es focalizar el conflicto, que el conflicto se mantenga dentro de las fronteras de Ucrania y que ni Rusia ni Vladimir Putin puedan avanzar más allá de Ucrania. Alejandro, el presidente Zelensky se ha quedado solo con su ejército en esta lucha. ¿Cuál es la capacidad? Algunos analistas decían que Rusia solamente tenía 10 días en cuanto a equipos, a hombres, a municiones para poder mantenerse en esta guerra. ¿Cómo ves tú la situación luego de 21 días de conflicto y el hecho de que el presidente haya reconocido que debe comunicar a los ucranianos que ya no está esta solicitud sobre la mesa de formar parte de la OTAN? ¿Por qué el cambio de discurso cuando este había sido una solicitud bastante seria que estaba sobre la mesa en este proceso antes de comenzar la invasión? Sí, hay que decir que en términos de proporciones, el ejército ruso, las Fuerzas Armadas rusas, son bastante superiores a las Fuerzas Armadas ucranianas. Para que tengas una idea, por cada 3 soldados rusos, por cada 3 militares rusos, hay un soldado ucraniano, un militar ucraniano. Entonces, esto nos habla del poderío militar que tiene Rusia en comparación con Ucrania. A pesar de ese poderío militar, ni el Kremlin ni los encargados de la seguridad y de la defensa de Rusia tomaron en consideración la capacidad de resistencia que tiene Ucrania o que ha demostrado Ucrania. Ucrania ha demostrado una capacidad de resistencia importante y esa capacidad de resistencia ha sido motorizada no solo por las Fuerzas Armadas ucranianas, sino por los civiles que han asumido las armas, se han presentado al campo de batalla y a día de hoy están combatiendo codo a codo con los militares ucranianos. En cuanto a la posibilidad de que Rusia o de que el ejército ruso se desgaste, sí, eso es posible, pero estoy muy seguro, y más que seguro, estoy muy convencido de que en el Kremlin están sopesando esa posibilidad, la posibilidad de desgaste de sus fuerzas armadas, la posibilidad de desgaste de sus militares. Y es por eso que desde el Kremlin, desde Moscú, está pensando y se estaría trabajando para incorporar mercenarios a la causa rusa. Sí, ya de esto se ha hablado anteriormente y son algunas hipótesis que se manejan a nivel de medios. Las delegaciones de Ucrania y Rusia continúan este miércoles en este proceso de negociaciones, por decirlo de alguna manera. Creo que ya esta es la quinta ronda de reuniones. ¿Se logrará algún avance con estos encuentros? Se ha hablado de contradicciones profundas. ¿Qué piensas tú que pueda salir de este de este nuevo diálogo? Sí, en efecto, el día de ayer se realizó la que viene siendo la quinta y más reciente ronda de contactos, ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y las delegaciones de Ucrania. A ver, en cuanto a las negociaciones, lo primero que hay que tomar en consideración es que para que una negociación sea efectiva y genere resultados concretos, las partes involucradas en esa negociación deben estar conscientes de que se neutralizan de manera mutua, de que se anulan de manera mutua.
Cuando las partes se neutralizan de forma mutua, hay una gran probabilidad de que la negociación llegue a término y genere resultados concretos, resultados efectivos. Ese no es el escenario en el que nosotros nos encontramos en este momento, menos en Ucrania, al menos entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque Ucrania no representa una amenaza real para Rusia. Ucrania representaría una amenaza real para Rusia si Ucrania fuese parte de la Unión Europea, si Ucrania fuese miembro pleno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, y si Ucrania tuviese armas nucleares. El punto es que la realidad nos indica cosas distintas. En primer lugar, Ucrania aún no es miembro de la Unión Europea. Esa anexión, esa incorporación todavía está en trámites. Luego, Ucrania no ha sido incluida en la OTAN. Se le otorgó el estatus de aliado estratégico, de país estratégico, pero no de miembro pleno. Y por otro lado, Ucrania no tiene armas nucleares porque Ucrania entregó sus armas nucleares, muchas de ellas heredadas de la Unión Soviética, en la década de los 90. Entonces, por todo eso, Ucrania no representa un riesgo real, una amenaza real para Rusia. Tomando todo esto en consideración, ¿qué es lo que está sucediendo en las negociaciones? Que no se está dando una negociación en tanto y cuanto tal. Rusia está acudiendo a la mesa no para negociar, sino para imponer sus condiciones que han sido muy claras. Hasta ahora son muy, muy claras. Número uno, el reconocimiento de la península de Crimea como parte del territorio ruso. Aparte de eso, la desmilitarización de Ucrania y, por último, la neutralidad de Ucrania. Es decir, que Ucrania, dentro de su constitución, incluya un articulado a través del cual Ucrania se comprometía a no formar parte de la Unión Europea y a no formar parte de la OTAN. Esas dos últimas demandas, la desmilitarización de Ucrania y la neutralidad de Ucrania, son peticiones muy difíciles de cumplir por la parte ucraniana, sobre todo en un momento en el que ese país se encuentra en conflicto con una potencia militar y nuclear. Por lo tanto, y mientras las posturas sigan así de rígidas, se mantengan inflexibles, es muy difícil o será muy complicado que las negociaciones entre rusos y ucranianos lleguen a un resultado concreto. Sí, estaba leyendo las noticias antes de venir al programa Buenos Días y decía que ya Rusia estaba tratando de ingresar por Odessa, que se veían los barcos y bueno, siguen en esta avanzada mientras que el ataque contra instituciones y residencias de civiles ha sido importante. Zelensky decía que hasta ahora, desde el inicio de esta invasión, 97 niños habían muerto producto de estos ataques. Mientras que esto ocurre, el presidente Joe Biden confirmó la asistencia a la cumbre de la OTAN y la Unión Europea. ¿Vendrán más sanciones contra Rusia? ¿Qué otras opciones tiene sobre la mesa los países miembros de la OTAN para presionar? Porque pareciera que Putin no va a retroceder en estas propuestas, en una negociación con puntos innegociables. Que se incrementen las sanciones o que se intensifiquen las sanciones siempre será posible, siempre será posible. Hay que decir que las sanciones buscan atemorizar sobre todo a los oligarcas, a los altos jerarcas que apoyan a Putin y que le mantienen en el poder. Atemorizarlos
¿Por qué? Porque la idea es que no solo se opongan a la invasión de Rusia sobre Ucrania, sino que también le vayan retirando de a poco su apoyo, su respaldo a Vladimir Putin. Esa es la gran finalidad de las sanciones e insisto, siempre será posible incrementar las sanciones, anunciar nuevas sanciones, intensificarlas. Ahora bien, ¿qué otra cosa puede hacer Occidente? Lo que te comentaba minutos atrás. Lo otro que podría hacer sería comprometerse militarmente en el conflicto ruso-ucraniano, pero eso le llevaría a entrar en confrontación directa con una Rusia nuclear. Ahora, con relación a el anuncio que se ha hecho desde Estados Unidos y que nos indica que el presidente Joe Biden estará durante la semana que viene en una cumbre de la OTAN, de la Alianza Atlántica, eh, yo lo interpreto como un apoyo simbólico. Es decir, Joe Biden, al igual que muchos otros líderes occidentales, está en la necesidad de demostrar que apoya a la causa ucraniana y que está en contra del accionar ruso. No ha bastado únicamente con las sanciones, no ha bastado únicamente con hablar desde la Casa Blanca, desde la sala de prensa, y por eso se ha tomado la decisión de que el presidente vaya en persona a Europa y asista a esta cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para hacerse presente, para hacerse sentir y para, de una manera muy simbólica, decir una vez más, Estados Unidos está con los ucranianos, con su gobierno y en contra de la invasión rusa. Alejandro, gracias por este análisis que pone bajo el contexto lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas y en estos últimos días en cuanto a la invasión rusa a Ucrania. Gracias por estar con nosotros siempre. A ustedes, Marjorie, siempre será un placer.